Buenas tardes a todas, todos, todos los que nos acompañan hoy. En esta ocasión voy a presentar a Miguel Ángel Barrón Gavito, quien es doctor en historiografía por la UAM Azcapotzalco, maestro en historia por la Universidad Iberoamericana, maestro en filosofía de la cultura por la Universidad Intercontinental, licenciado en historia por la UNAM FES-Acatlán y licenciado en filosofía por la UAM Iztapalapa. Actualmente presta servicios como profesor del núcleo académico extendido en la Universidad La Salle, en la Facultad de Negocios. Su trabajo se centra en el movimiento homosexual del siglo XX y del LGBT+, en la historia del presente global. Ha publicado en revistas y catálogos especializados. Entre sus recientes publicaciones se encuentra Suavecita, Espectro homosexual no normativo en Ciudad al Desnudo, de Gabriel Retes. Y dejo con Miguel. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ha sido una jornada larga, una jornada también interesante y muy crítica sobre una serie de temas. Y bueno, con esta ponencia vamos a cerrar esta discusión, esta reflexión. Hemos pasado propiamente de la literatura hacia la visibilidad de los homosexuales, lenguaje incluyente, y ahora yo les vengo aquí a presentar unos apuntes sobre cómo ha cambiado la política propiamente de la comunidad LGBT a través de 43 años desde el surgimiento del primer movimiento. Bien, vemos aquí en esta imagen cómo me gustaría primero darles este contexto donde estamos viendo una serie de elementos que nos van a ayudar a poder comprender el LGBT contemporáneo, ya que sin estos elementos quizá no podemos comprender ni su potencia, ni tampoco lo que en aquel momento era lo que se planteaba como liberación del deseo homosexual, y cómo esto nos puede ayudar a comprender cuáles son las nuevas propuestas desde el LGBT. Aquí lo que estamos viendo es propiamente una noticia del Gráfico de 1936, donde vemos cómo siempre han sido retratados los homosexuales, las lesbianas, los travestis. En aquel entonces era muy difícil, aunque Jaime ya nos explicó que sí hay algunos documentos donde vemos ya a transexuales en su exposición, y sin embargo considero que por lo regular se hacía mención de travestis, vestidas, transformistas, etcétera. Y bueno, en esta nota de 1936, eso es lo que estamos viendo, y principalmente vemos que siempre hay elementos que van de la mano de estas representaciones que van construyendo la homosexualidad, eh, y propiamente a las lesbianas y a los travestis desde ciertos horizontes, como por ejemplo ladrones en este caso. En esta diapositiva podemos ver cómo aquí ya hay un grupo de travestidos. Igualmente, si vemos la fecha, es 1950, y ahí podemos observar claramente a este conjunto de travestis y el titular del suplemento de policía, donde nos refiere que tengan cuidado, pues obviamente no son mujeres, sino son hombres, y en este sentido, pues siempre están colocados en este lado de la anormalidad, de lo diferente.
Para 1964, Life en Español publica este artículo sobre la homosexualidad, en donde se trata de una forma, vamos a llamarlo así, pseudocientífica. ¿Cuál sería el problema de la homosexualidad? Obviamente Life en Español en este artículo da una serie de elementos, los elementos que muchos conocemos, en este caso la homosexualidad, la retratan como una lacra social. Entonces estamos viendo cómo se está configurando esta representación de la homosexualidad a través de medios de comunicación, y tendríamos que subrayar que son medios de comunicación que llegaron a cientos de personas. En consecuencia, esta representación funcionó, e inclusive vamos a ver al final de la presentación cómo sigue funcionando, porque ese es el asunto. Lo que no se ha desmontado es esa representación que siempre lleva esta carga de verlos como algo negativo, aún aunque hoy muchos medios de comunicación lo retoman más bien por publicidad o marketing, etcétera. Aquí vemos como la sonada revista que por muchos años circuló en la Ciudad de México, inclusive más allá de sus fronteras, que fue Alarma, se refería a este artículo de Life en Español, y propiamente criticaba a Life en Español porque señalaba que pues era un veneno haber publicado este artículo, principalmente para la juventud, ya que la podía equivocar. Eh, entonces, vemos cómo desde esta perspectiva, inclusive sacar este tipo de artículos o publicar este tipo de artículos sobre homosexualidad, aunque no tuvieran sustento, pues era muy difícil que fueran bien recibidos, porque por lo regular se manejaba una idea de que se debía de mantener en secreto la homosexualidad, no se podía hablar en público sobre ella, y en consecuencia Alarma critica a Life en Español por haber publicado este artículo. Aquí vemos otra nota de Alarma. Por lo regular, como les acabo de decir, siempre los coloca como rateros, y obviamente les va a empezar a crear cierto tipo eh, de representaciones. En este caso van a ser mujercitos, o para las mujeres van a ser hombrecitos. Esto tenía una finalidad obviamente de venta del formato, porque hace alusión al morbo, atraía al morbo de las personas. Pero más allá de esto, también podemos ver, ya lo apuntaba realmente en la primera ponencia de Jaime, donde efectivamente no todo era como tal, existía esta visibilidad a tal grado que estos medios de comunicación trataban de, de desprestigiar este tipo de opción sexual. Entonces, en este sentido, vemos aquí que más allá de que se refieran a ellos como drogadictos, como asquerosos, vemos también que realizaban fiestas, que había una vida, que existía ahí una vida. Si bien es cierto que estos tipos de formatos tenía este tipo de característica amarillista, también nos puede y nos da este tipo de información acerca de que obviamente la homosexualidad existía, era visible, estaba ahí, incómoda, sí, pero existía. Aquí podemos ver cómo en esta otra noticia de Alarma, obviamente se están haciendo uso de, de la ironía para tratar de representar a estos homosexuales, es decir,
pues la nota lo refiere, Mujercitos a la moda, y lo que vuelvo a repetir, lo que vemos ahí es obviamente un tipo de vida que efectivamente se estaba realizando, una vida que no estaba en secreto y que muchas veces se considera como si anterior a los movimientos de liberación homosexual, como si no hubiera habido vida antes de estos movimientos de liberación homosexual. Claro que lo hubo, claro que están ahí, sin embargo, y lamentablemente por lo regular, eran retratados de esta forma, eran representados de esta forma, se creaba una representación sobre ellos, principalmente una representación desde la vergüenza, desde la culpa, y estaba funcionando porque continuamente y a golpe de repetición los medios de comunicación trataban siempre de referirse a ellos pues de esta manera negativa. Aquí vemos en el periódico Ovaciones cómo se refieren a estas tres personas como hermosuras, cuando efectivamente uno de ellos, pues, no es, al menos aparentemente en la imagen, no se nota travestido, sin embargo, pues es esta manera siempre de denostar a los homosexuales, de hacer este escarnio público. Y lo interesante de esta fotografía es la manera en que ella nos interpela a través de su mirada. Eso es algo que solo estas imágenes nos permiten observar, que si independientemente de que había esta representación negativa, muchos de ellos obligados obviamente a posar para la cámara, también había esta forma de sentir ya ese orgullo de ser lo que eran. Como les he venido comentando, aquí vemos cómo siempre son colocados en el lugar de ladrones, corruptores de menores. Vamos a ver que también son colocados como enfermos. En este caso, obviamente, se refieren a una práctica como es la pedofilia y la relacionan con la homosexualidad, que obviamente hoy sabemos que nada tiene que ver la relación entre niños con adultos. Sin embargo, en ese momento, pues para atentar a las buenas conciencias, a las buenas costumbres, los periódicos hacían uso una y otra vez de este tipo de difamación para que las personas, en este caso la heteronormatividad, tratara de ver a las prácticas homosexuales como anormales y perversas. Vamos a ver aquí cómo también los colocan como prostitutos, prostitutas, y vamos a ver más adelante cómo los movimientos de liberación homosexual lo que van a tratar de hacer es sacar esta representación negativa de los homosexuales, de las lesbianas y de los travestis a partir de esta misma representación para convertirla en algo positivo, porque realmente esta representación, como han podido ver, desde los años de 1930 hasta 1981, están ahí presentes, es decir, en este caso son 50 años, medio siglo, y esta representación está funcionando, esta representación está operando en lo social vía los medios de comunicación y por supuesto que esto va a traer las consecuencias que, bueno, históricamente conocemos, que principalmente fueron el ataque directo y contundente a la homosexualidad. A mí me parece interesantísimo de esta nota que les acabo de mostrar, porque como ella en esa entrevista de esa noticia se hace llamar Claudia Andrade, y entonces le vuelven a preguntar. No, realmente no sabemos si esta entrevista fue
fue real, verídica, porque obviamente muchas de estas entrevistas a veces pues eran inventadas, no sabemos si realmente existió esta entrevista, pero me parece interesante cómo Claudia Andrade, cuando le vuelven a preguntar sobre su nombre, ella señala a Claudia Linares, y, y entonces le preguntan, y el otro, antes de que te transformaras en mujer, y ella dice, ¿por qué voy a decir el otro nombre? Es decir, el nombre como lo nombraban como hombre. Y entonces ella dice, eso es pasado, ya lo olvidé. ¿Por qué tiene esta frase y tanta contundencia? Porque efectivamente hoy en día no fuimos un caso de suerte. La posición política y la orientación sexual y las identidades de género que las personas asuman y la vida que tengan en este sentido no tienen nada que ver con un caso de suerte, tiene que ver con una posición en la cual la sociedad, un sistema económico, delinea las maneras en las cuales estamos en el mundo. Y tenemos también efectivamente un pasado, como aquí lo acabamos de ver. ¿Por qué? Porque ese pasado está funcionando. Como veremos más adelante, esta representación es lo que no se ha desmontado hoy en día. Creo que sigue funcionando tal cual la tenemos. Se ha actuado a nivel macropolítico, pero creo que olvidamos el nivel micropolítico, donde eso nos ayuda o nos permite tomar ciertas estrategias ante cuestiones que atañen a la propia vida, porque la identidad de género y una orientación sexual forma parte de una vida, es decir, es la vida misma la que se está poniendo en juego, no es otra cosa, y tiene que quedar muy claro que eso es lo importante aquí. Aquí vemos propiamente unas fotos de alarma propiamente, y donde vemos sus pie de foto, que señalan, por ejemplo, queremos todos los lugares, no un rincón de la sociedad. Obviamente Alarma está haciendo ironía, como siempre, de los homosexuales y los travestis, pero lo más interesante de todas estas imágenes, en mi opinión, son la manera en que se empiezan a posicionar los homosexuales y las vestidas, esta forma tan revolucionaria que no veíamos anteriormente. Yo creo que eso es lo rescatable cuando tenemos este tipo de fuentes históricas, porque lo que vemos no es siempre esta víctima, esta persona marginada, esta persona sometida o humillada. También tenemos eso, vida, y ellos están representando eso, la vida. Aquí lo vemos con esa super sonrisa que, que ella nos regala, y donde pues salió a la calle para efectivamente visibilizar que su vida importa. Entonces, yo creo que eso es lo más interesante, lo que me gustaría que vieran en estas imágenes. No son solo imágenes decorativas para una presentación, sino más bien para que ustedes se den cuenta que como ellos, y como muchos más que obviamente todavía siguen en el olvido, porque se necesita hacer todavía un trabajo historiográfico más amplio. Existen estas vidas y son ejemplos que tenemos que recuperar en términos micropolíticos. Si ellos pudieron rehacer la vida, también nosotros podemos rehacer esa vida, aún que la macropolítica no permita o no considere todavía cierto tipo de temas viables para las diferentes sexualidades y orientaciones de género contemporáneas. Aquí vemos otras imágenes. Esto es de la marcha de 1985. Si ustedes se pueden dar cuenta,
pues son personas, principalmente las imágenes son interesantes porque ya vemos las imágenes a color y podemos ver pues esa alegría que posteriormente también va a ser retomada de una forma casi, ¿cómo lo podría decir? Eh, clásica y exclusiva del LGBT. Sin embargo, esta alegría es propia de este momento, es una alegría en donde por primera vez ellos se muestran y se muestran orgullosos, orgullosos desde esa negatividad, desde esa representación negativa que, como hemos visto, ha sido construida, es decir, esta subjetividad culposa, esta subjetividad de vergüenza, esta subjetividad que debería de estar supuestamente estas conciencias conservadoras en la clandestinidad, en el closet, como en aquellas épocas se decía. Bueno, también los supermachos publicaron un artículo sobre los homosexuales. El artículo, bueno, les invito a que lo puedan consultar. No es un artículo que, que hable tan bien de los homosexuales, pero intentó hacerlo en su momento. Y bueno, a mí me gustaría cerrar este primer bloque de esta representación, de esta manera de concebir a la homosexualidad. Y propiamente esta misma representación fue la representación que se llevó hacia las lesbianas, que se llevó hacia los travestis, en donde Max Mejía, uno de los militantes de Lambda, uno de los tres colectivos más importantes de liberación homosexual en México en la década de los 70, nos señala cómo funcionaban estos medios de comunicación. Voy a leer la cita. Dice, leer Alarma es como hacer una visita a un museo de torturas. Cada una de esas cámaras se empeña por conseguir su efecto mediante la utilización de estigmas y símbolos profundamente enraizados en el sentido común moral y que a fuerza de ser repetidas se han hecho verdad social. Eso es lo que los lectores de Alarma y muchos que no lo son piensan acerca de la homosexualidad. La tortura se vuelve un deber, es un deber de las conciencias morales, lo ha sido siempre, y la historia de la opresión homosexual lo muestra de manera tajante. Yo creo que con esta cita nos queda claro que en aquel entonces ellos también tenían esta claridad sobre esta representación hecha propiamente desde los medios de comunicación, inclusive eso fue uno de los uno de los objetivos de la salida pública, que los medios de comunicación nos siguieran representando la homosexualidad desde estos tres elementos principales, que eran el de ser enfermos, el de ser criminales y obviamente el de ser anormales en relación con la heterosexualidad dominante. Vamos a ver también aquí cómo desde esa época se lanza en la revista Siempre un comunicado en 1975 donde se pronuncian acerca no tan solo de esta representación que les vengo señalando, sino también otra de las cosas que en aquel momento tenía que ser debatido eran las racias, es decir, si los medios de comunicación, por un lado, retrataban a la disidencia sexual como el negativo de la heterosexualidad dominante. Por otro lado, tampoco los dejaban existir en los lugares donde podían, de cierta manera, ser. Es decir, los antros, los clubs, los bares, digo, hay muchos autores también que van a hacer una crítica a este tipo de lugares por considerarlos utilizando la jerga de aquel momento, lugares burgueses donde no todas las personas podían accesar, porque obviamente pues se tenía que pagar y se tenía que llevar una serie
de indumentaria que también reflejaba ese clasismo que tenemos muy arraigado en la cultura del mexicano, para que también entonces nos vayamos dando cuenta cómo en este tipo de identidades de género y de orientaciones sexuales, el clasismo estaba presente, no era parte distinta a otro tipo de poblaciones que integraban pues los Méxicos de aquella época. Aquí me parece también muy importante que una vez que tenemos esta representación que se ha hecho de los homosexuales por parte de los medios de comunicación y que también en resumen podemos ver que la vida existía, se hacía también, no es que anterior a los movimientos de liberación homosexual, anterior a la celebración de Stonewall, no existiera nada. Obvio que no, esto lo estoy diciendo para las nuevas generaciones que ya nacieron con esta libertad de elección. Había vida, sí había vida, era una vida obviamente que era injusta, y por eso es que a partir de la década de los 70 vamos a ver dos proyectos que se van a ir conjugando en torno a la homosexualidad, que es principalmente el proyecto que va a desarrollar el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, FAR, por sus siglas, que es aquel que pide justicia, y por el otro lado van a estar el otro gran colectivo, inclusive hoy que ABET, que es un proyecto más de derecho. Son dos proyectos, y esto no quiere decir que por eso históricamente nosotros no tenemos que enjuiciar ni dar juicios de valor. Fueron dos proyectos que tuvieron eh, sus ventajas, sus desventajas, y aquí lo que queremos poner en la discusión es qué tanto funcionaron, qué tanto no funcionaron, cómo fueron percibidos, cuál fue el que tuvo mayor injerencia en nuestro presente más inmediato. Entonces, aquí ya vemos que efectivamente la justicia es uno de los elementos que van a correr, uno de los de este tipo de expresiones de déjame vivir. Este yo lo considero y lo he considerado en casi todas las investigaciones que he realizado. Ese es la expresión que va a utilizar el FAR, mientras que los otros dos grandes grupos van a utilizar más bien un proyecto político, un proyecto enmarcado en derechos. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es que por un lado el que pide justicia es aquel que hace uso de la micropolítica, es decir, lo único que están exigiendo es que si tú puedes vivir como heterosexual, ¿por qué yo no puedo existir bajo mi propia identidad, la que ustedes quieran, si es esta representación que han creado los medios de comunicación, u otra tipo de expresión de la sexualidad? Pero era lo que se pedía en ese justo momento. Obviamente se va a tomar un proyecto más macropolítico, y vamos a ver cómo a partir de ese momento, eh, bueno, creo que me adelanté un poquito, pero aquí vemos efectivamente lo que les estaba diciendo, toda esta representación que vemos de los homosexuales obviamente no salen de la nada, es decir, los medios de comunicación retoman, como lo hemos visto en la ponencia de el lenguaje incluyente, van a retomar esta información, la van a divulgar. De la misma manera, en aquel entonces utilizaban la criminología positiva, principalmente de César Lombroso, y aquí les pongo una serie de autores que fueron también utilizando esta misma criminología
para hacer un tipo de estudio antropológico de los homosexuales. Por eso es que tenemos esta representación, no solo en los ámbitos cotidianos, sino también en los ámbitos académicos, donde muchos de ellos señalaban a los homosexuales como criminales, como ya les dije, como enfermos o como anormales. Es interesante ver cómo un miembro del FAR ya señala aquí estos elementos que yo les acabo de señalar, cómo es que se debían asumir estas visiones del mundo y principalmente de la homosexualidad. Él señala aquí esta visión naturalista de enfermos, esta visión normalista de desviados y esta visión criminalista de delincuentes. Estas, digo, quizá hay otras visiones, otras representaciones que se tenían de los homosexuales, pero estas son principalmente las que pues serán comunicadas por los medios de aquella época. Aquí, por ejemplo, les voy a citar, porque a mí me parece interesante cómo es que lo que se está pidiendo es exactamente solo dejar vivir. En ese momento es solo déjame vivir. Y eso refiere a una micropolítica, es decir, la micropolítica siempre la debemos de entender como una estrategia que no tiene en ningún momento histórico, lo único que tenemos son como ejemplos que han sucedido, pero las estrategias que se toman para salvaguardar la vida, para salvaguardar la existencia, son propiamente tomadas en ese momento. Por eso es que quizá no podemos repetir estos ejemplos, pero sí es importante recordarlos para ver que sí hay otras maneras, que sí hay otros mundos posibles, que sí hay otras formas de realizar la vida que no siempre se deben de corresponder con la única vía que es la macropolítica. Porque recordemos, y vuelvo a enfatizar, lo más importante aquí es la vida, salvaguardar la vida. Y la vida, pues bueno, eso no puede ponerse en tela de juicio, ¿no? Bueno, entonces les voy a citar, a los homosexuales se nos considera enfermos, degenerados o desviados. Yo diría que el ser homosexual es solo un estado diferente de contemplar la vida. Es una nueva alternativa que nos permite manifestar nuestra personalidad y nuestra sexualidad. Un estado, una alternativa que atentan contra un sistema establecido que nos indica la mejor forma de vivir y por lo mismo nos reprime. Yo creo que con esto queda muy claro esto que les he venido diciendo hasta este momento, que lo más importante es la salvaguarda de la vida. Obviamente también señalan como muchas de las propuestas desde la macropolítica se han tomado de los problemas y los asuntos por resolver en el ámbito laboral. Más adelante veremos que efectivamente muchos de los artículos o algunos artículos señalaban principalmente el atentado a la moral para referirse a la homosexualidad y por eso tenía que ser reprimida. Pero lo más importante que a mí me gustaría señalarles, porque con esto también desmontamos esta idea, este imaginario social y colectivo, tanto dentro del LGBT como al exterior, que a veces no nos damos cuenta y que tiene que ver con ciertos ejercicios de poder que suceden también y que no todo es como nos muestran alegría, etcétera, etcétera. Les voy a citar, la represión que ejercen los homosexuales contra los homosexuales es la más cruel. Se realiza solo para cubrir su frustración, su incapacidad para manifestar su real personalidad, sirve para cubrir la carencia de valor para afrontar su realidad. Esta represión es la negación del derecho de existir por ellos mismos. Nos atacan, se burlan para cubrir apariencias y para salvaguardar una posición endeble y falsa. Creo que queda
totalmente claro que desde ese momento, en esta ponencia que dieron el grupo Lambda, vemos una crítica a lo que hoy le llamamos pues la homofobia, donde obviamente los homosexuales ejercen este tipo de homofobia, y no tan solo la homofobia, ejercen también diferentes niveles de violencia en términos de clasismo, de racismo, y que a veces esto pues obviamente está muy invisibilizado por un discurso que siempre tiene que ser positivo, siempre tiene que ser acorde con pues una política correcta. Entonces, yo creo que todos y me incluyo, hemos en algún momento, en alguno de esos lugares, en alguno de los guetos, no tan solo de la heterosexualidad normativa, sino también de los propios integrantes del LGBT, pues hemos sufrido algún tipo eh, de violencia. Entonces, esto para el grupo Lambda ya estaba muy claro. Bueno, como les decía, aquí vamos a ver que tenemos algunos artículos que se refieren principalmente a, a la homosexualidad. Eh, Quiero aclarar que hay un pequeño malentendido, porque muchas veces se cree que es a partir del Código Penal de 1931 cuando, cuando el artículo 200 y 201 enuncia la homosexualidad como una forma de corrupción de menores. No es en 1931, es hasta 1966 cuando se hace una reforma a estos artículos, donde se introduce esta palabrita que va a traer pues muchas consecuencias a nivel público para con los homosexuales. Y lamentablemente yo no tengo datos acerca de por qué es hasta este código, de esta reforma de 1966, cuando se introduce o se escribe por primera vez la palabra homosexual. Como ustedes pueden ver, aquí no tenemos en el Código Penal de 1931 todavía la palabra homosexual. Inclusive lo podemos ver en esta imagen, en donde el artículo 200 ni el 201 hace referencia al atentado a las buenas costumbres ni a la corrupción de menores. No hay nada absolutamente sobre homosexualidad. Entonces, ese sí es un dato que habría que ampliar, investigar, porque fue en 1966 cuando se introduce esta palabra. Podemos ver también que el artículo 209 tampoco se refiere a la homosexualidad. El artículo 260, atentados al pudor, el estupro y violación, tampoco. Y como les dije, es hasta 1966, con esta reforma que se hace, que se introduce el término homosexual. Voy a ir un poco más rápido porque creo que ya estamos sobre tiempo y todavía me falta pues un buen. Entonces aquí, como ustedes pueden observar, ya tenemos en este artículo 201 pues esta palabrita. Sí, voy a leer este artículo 201, donde la palabra prácticas homosexuales, pues bueno, se escribe en la ley. Cuando los actos de corrupción se realicen reiteradamente sobre el mismo menor, y debido a ello, este adquiera los hábitos del alcoholismo, uso de drogas heroicas o de sustancias tóxicas, se dedica a la prostitución o a las prácticas homosexuales o forme parte de una asociación delictuosa, la pena de prisión será de 5 a 10 años y multa hasta de 25,000 pesos. Entonces, como les venía diciendo, es donde se introduce por primera vez la palabra prácticas homosexuales como corrupción de menores. También vamos a ver que no nada más hacían uso de esa reforma a este artículo, sino también la ley sobre delitos de imprenta. Principalmente se refería
al ataque a la moral, a las buenas costumbres, al pudor, a la decencia, etcétera. Vemos en este sentido también la Ley Federal del Trabajo de 1917, perdón, donde también de la misma forma se utilizaba pues la prohibición eh, de ciertas moralidades en los lugares de trabajo, y por tal motivo pues la homosexualidad casi siempre en los lugares de trabajo pues era mal vista porque atentaba a estas buenas costumbres. El reglamento de ley sobre justicia en materia de faltas de policía y buen gobierno del Distrito Federal de 1984, en su artículo tercero, fracción 1, calificó también como falta a las buenas costumbres a quien adopte actitudes o usar un lenguaje que contrarie las buenas costumbres. Como se pueden dar cuenta, todo era referente a las buenas costumbres, y obviamente pues eso lo determinaba pues un sistema, como ya lo vimos, que construyó una representación sobre el homosexual montada en lo criminal, en lo enfermo y propiamente en lo anormal. Entonces, pues siempre muchas personas utilizaban esto para denostar a los homosexuales, lesbianas y travestis. Bueno, aquí vemos que en 1971 surge el primer Frente de Liberación Homosexual en México, surge de la mano de Nancy Cárdenas. Es muy importante porque este frente, si bien estuvo en la clandestinidad, algo muy rescatable de él fue que hicieron un trabajo de concientización y de liberación del inconsciente en términos de tratar de erradicar esta representación que, bueno, como ya lo vimos, al menos de la fuente que yo les traigo, de 1930, está funcionando. Es decir, para 1980, 1970, pues sí tenemos varias décadas que está funcionando esta representación, y pues el Frente trabajó mucho con esta concientización, con lo que ellos llamaban el awareness, y que posteriormente el FAR va a recuperar también para desmontar esta lógica bueno, que creó estas subjetividades en términos de la culpa y la vergüenza del homosexual. Podemos ver aquí que efectivamente lo que ya les había, ahora sí ya regreso un poco a lo que les había hablado sobre un proyecto de expresión, de liberación del deseo, y por el otro lado un proyecto de más político que tenía que ver más con exigir derechos para los homosexuales, lesbianas y travestis. Y bueno, a mí me interesa que quede muy claro que en aquellos momentos, los movimientos que se desplegaron principalmente del lado del FAR fue una micropolítica que principalmente sacó a la homosexualidad de la vida privada, es decir, la exhibió, la mostró, esa vida que ya les mostré que existía, pues obviamente fue visibilizada. Eso yo creo que contribuyó y fue un shock para las sociedades, para la sociedad de aquella época, y también propiamente este trabajo que continuaron de Nancy Cárdenas, que fue la descolonización del régimen del inconsciente bajo esta representación del homosexual, pues siempre de forma negativa, y asumiéndola ahora desde una diferencia pero positiva. Es decir, ellos lo que trataron fue de asumir esta diferencia que todo el tiempo fue negativa, como orgullosa. Entonces, esto fue el origen del orgullo, es decir, me tengo que sentir orgulloso ¿de qué? De esta representación negativa, de lo que me están configurando, no tan solo como una contraparte de la heterosexualidad, sino también como
una sexualidad que no es bien vista. Entonces, yo creo que eso es lo más importante y lo más rescatable de esta micropolítica que despliega el FAR y de cierta medida también Lambda y Yod Cabet, que fueron los otros dos grandes grupos. ¿Por qué les digo esto? Porque Carlos Toimil, uno de los integrantes del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, se refiere principalmente a esta macropolítica de la siguiente forma, y se los voy a citar: fue una política más del cuerpo, de la persona. Muchísima gente que vivía en calabozos de tortura moral, religiosa y familiares les abre una pequeña puertecita. Fue un trabajo de concientización colectiva como militantes. Era la primera vez que se hacía un debate nacional, me atrevo a decirlo, de la sexualidad. Le dio a mucha gente el valor de identificarse, abriendo o no, saliendo del closet. Eso ya es otra cosa. Le dio a muchísima gente argumentos para manejar su sexualidad, de saberse que no eran enfermos, condenados, que no eran monstruos sociales. Dio las pautas para una discusión seria de mucho nivel y calidad. En definitiva, abrió muchos espacios de la vida pública y de la vida privada, heterosexual, homosexual, de lesbianas, de vestidas. Se comenzó a hablar del tema en público. Yo creo que ese fue el mayor de los logros. Realmente no me gusta mucho el adjetivo, pero fue una verdadera revolución. Pues yo estoy de acuerdo. Eso es lo que el FAR hizo, y obviamente también el FAR criticó muchas veces las alianzas que se empezaban a hacer con las izquierdas de aquella época, porque muchas veces la izquierda de aquella época tenía una idea acerca del militante, principalmente hombres, obviamente heterosexuales, con esta representación masculina violenta, con esta representación donde, pues bueno, decían que la homosexualidad era más bien producto de la burguesía más que del socialismo, y entonces, pues si en algún momento se llegaba a instituir el socialismo en términos ideológicos, pues quizá también se borraría la homosexualidad. Como ustedes pueden ver, ambos sistemas criticaban a la homosexualidad de la misma forma. Entonces, también esto viene a colación porque hay muchas ideas acerca de que las izquierdas estuvieron muy de la mano con los primeros intentos de liberación homosexual. Yo creo que fue un camino largo. No fue un camino hay todavía un trabajo arduo por hacer, un trabajo largo de investigación sobre estas alianzas, sobre estas desavenencias con las izquierdas en México. No fue así, pues tan suave, y podemos verlo. Voy a adelantar un poco para que veamos algunas de las noticias de aquella época donde se refieren a este tipo de relación que mantuvieron los movimientos de liberación con propiamente la izquierda de aquella época. Aquí podemos ver algunas notas de periódicos donde efectivamente, en primer lugar, hacen crítica acerca de que querían formar un partido político, y bueno, si ya había partidos políticos de izquierda, pues no había una necesidad de crear un partido de homosexuales, lesbianas y travestis. Sin embargo, bueno, a mí me parece que en esta nota de periódico queda más claro la relación un poco distante de las izquierdas con respecto a los movimientos de liberación homosexual, y que pues bueno, muchas veces pues no fueron las más adecuadas. Podemos ver aquí, por ejemplo, les voy a leer, si ustedes también alcanzan a ver la imagen. Eh, Dice:
el comunista mexicano, en voz de su líder Arnaldo Martínez Verdugo, expresó que su partido también apoya la lucha de los grupos homosexuales en cuanto a sus demandas de respeto a sus derechos civiles y humanos. El PCM, sin embargo, puntualizó, el diputado comunista aún no ha fijado una posición definitiva sobre el caso porque requiere de un examen exhaustivo y sin prejuicio de ningún lado. Y bueno, así continúa esta nota. Bueno, todos sabemos que esta representación de la heteronormatividad pues no es tan fácil de erradicar y más si en esa época los partidos de izquierda más bien tenían que ver con la liberación de los trabajadores y no consideraban a la sexualidad como realmente un elemento de liberación, era más bien una lucha de clases entre el proletariado y entre la burguesía, y entonces pues la homosexualidad como tal no estaba a debate, aparte de lo que ya les dije, pues ellos tenían una representación masculina, conservadora, de lo que en aquella época era ser hombre, emprendedor, estar en la vida pública, etcétera, etcétera. Entonces, pues obviamente apoyar a los movimientos de liberación homosexual y lésbica, pues no estaban como que tan claros. Posteriormente hacen una alianza, obviamente, con lo que se llama Clary, en apoyo a Rosario Ibarra. Entonces, se empezó a dar estas alianzas que, bueno, contribuyeron a realizar muchos de los logros que hoy conocemos. Pero en su momento, obviamente, no fue pues así tan evidente las alianzas. Bueno, uno de los críticos principalmente de, de estos privilegios que empezaban a cobrar y que hoy vamos a ver en la actualidad con el LGBT, es de que empezaba a haber una cierta minoría dentro de una minoría. Es decir, se empiezan a crear estas personalidades que empiezan a ser, pues, personas que viven en un lugar de privilegio, y entonces estas minorías van a representar a una minoría que por lo regular José Joaquín Blanco en este texto maravilloso, Ojos que da pánico soñar, que se refiere a las vestidas que son siempre y casi siempre la cara pública de la homosexualidad, hoy obviamente la transexualidad. Bueno, este artículo es lo que les estaba diciendo, los travestis como vanguardia del movimiento homosexual, porque obviamente son las que llevaban a cabo esta cara pública. Voy a ir un poco más rápido. Cerramos entonces esta década de los 70 y los 80 por lo regular. Lo que vemos ya es un cambio, una influencia de este discurso de lo gay. También empezamos a ver una lucha más hacia el SIDA, que irrumpe con gran fuerza. Hoy creo que, perdónenme. Perdón. Como les venía diciendo, entonces esta década de los 80, esta década de los 90, están principalmente, hay ahí aspectos muy importantes, principalmente a nivel micropolítico, se lanza una lucha contra el SIDA, más que una lucha por la obtención de derechos, aunque obviamente sí lo hay, lo podemos ver en algunos de las demandas que a lo largo de la década de los 80 y de los 90 están presentes en estas primeras marchas.
Pero ya hay aquí una lucha por la representación, la homosexualidad o lo gay. Todos sabemos, bueno, que el concepto gay fue un concepto que se acuñó para tratar eh, de erradicar esta representación de la homosexualidad desde lo que les he venido diciendo, y entonces lo gay venía a funcionar como un concepto no con esa carga peyorativa, bueno, yo creo que en su momento funcionó, fue un concepto que ayudó a visibilizar las identidades y las diferentes orientaciones sexuales, eh, pero también, como les venía diciendo, pues a partir de esa década de los 80 hasta muy entrada la década de los 90, pues vemos aquí cómo el SIDA irrumpe la vida de esta población y en consecuencia, pues muchos colectivos, muchas ONGs nacen para hacer frente. Vemos que la preocupación principalmente es el SIDA, aquí lo podemos ver, el uso del condón, y bueno, se abocan más a hacer este tipo de información en contra del SIDA. Hoy en la actualidad hay nuevos movimientos que hablan del verbac como una liberación de esta, propiamente del uso del condón. Bueno, ahí tendríamos que ver desde qué posición están tratando de investigarla y de dar los argumentos. Entonces, lo que podemos ver es que sí hay también discusión acerca del uso del condón en la actualidad, porque ya tenemos nuevos medicamentos, porque ya hay pues otro uso de, de fármacos para contener esta enfermedad. Entonces, por eso se dan estos nuevos movimientos en contra del uso del condón. Bueno, entonces vemos esta década de los 90, donde nos estamos perfilando ya a nuestra recta final, ya tengo que terminar, ya me alargué mucho, donde empezamos a ver cómo empieza a cambiar ya a partir de los movimientos de liberación, a partir de la llegada de esta noción de lo gay. También vamos a ver ahí nuevas nociones que empiezan a surgir, algunas que van a ser criticables, como el de diversidad sexual. Obviamente funcionó en su momento, funciona a nivel macro político, sin embargo, pues principalmente creo yo que se debe de hacer mayor investigación sobre sus aportaciones, y yo creo que muchos de los nuevos movimientos como lo no binario o nuevos movimientos como el poliamor vienen a cuestionar también esta idea de la diversidad sexual. Entonces, también estamos viendo que hay voy a decirlo así, una lucha por la representación, y desde ese momento también la hubo. Aquí lo podemos ver, hay este artículo hacia dónde se dirige la liberación homosexual, la dispersión de lo gay. Entonces, hay mucha reflexión en torno a las representaciones. Bueno, también ya empieza a haber este tipo de alianzas, como les decía yo, con los partidos políticos. Aquí vemos, pues, obviamente la candidatura de Patria Jiménez por el PRD, ya entrando al nuevo milenio. Y lo que les decía, va a haber ya un surgimiento de la diversidad sexual como concepto, inclusive va a haber un congreso, un foro en 1998, organizado por el PRD, y de donde también se va a obtener una memoria sobre diversidad sexual en 1999. Entonces, con la entrada del nuevo milenio,
vemos que la diversidad sexual es un concepto que va a atravesar toda la primera década del siglo XXI. Hasta hoy en día se sigue manejando, aunque todos nosotros conocemos más bien LGBT y, y cómo se han ido agregando una tras otra siglas. Y bueno, el problema con esto, ¿cuál va a ser? Que lo que vemos a partir de estas dos últimas décadas es que, por un lado, obviamente pareciese que la LGBT se normaliza, es decir, cierto tipo de población tolera este tipo de orientaciones e identidades de género, eh, en parte debido a otra vez los medios de comunicación que en este sentido pues han hecho un trabajo de divulgación del LGBT. En parte también han creado otra representación, obviamente a través de estas siglas. Y lo que se ha olvidado, y eso es lo que yo quería exponer en esta presentación, es un poco la micropolítica como un momento en el cual ante este tipo ahora de clausura del deseo, porque no voy a hablar de identidades ni de orientaciones, sino del deseo, eh, pues obviamente tendríamos que hacer uso de cierto tipo de estrategias micropolíticas para poder quizá tratar ahora de reflexionar sobre esta maquinaria que ha llevado a lo que ustedes pueden ver, a toda una industria publicitaria, a toda una industria que se ha convertido en lo que ahí lo pueden ver, el pink market. En consecuencia, ahora no tan solo tenemos que seguir, aquí lo pueden seguir viendo, seguir tratando de hacer frente a esta heteronormatividad que sigue funcionando de cierta forma bajo ciertos estándares menos violentos, vamos a ponerlo así, pero su representación de heterosexualidad normativa sigue funcionando. Ahí la autora de Capitalismo Bor lo deja muy claro cuando ella señala cómo estas representaciones masculinas se han hecho más light, pero realmente la violencia heterosexual masculina, blanca, siguen funcionando ahí con baja intensidad a través de ciertos mecanismos como es la ironía, y cuando obviamente la ironía es cuestionada, pues entonces pasamos a, pues a cierto tipo de violencias ya claras, como, y con eso me gustaría cerrar, para que también lo reflexionemos y lo pensemos, eh, con, con este señalamiento que pues lo podemos ver en los comentarios que a mí me parecen muy desafortunados que realizó el gobernador de Puebla, y donde podemos ver cómo estas microviolencias se siguen perpetuando. Es decir, no hemos desmontado esta representación heterosexual dominante, porque ante efectivamente la discusión de ella, pues eso no representa un problema, es solamente eso, como lo dice aquí la nota en Universal, es un tirito entre estudiantes, es decir, seguimos manteniendo esta representación de baja intensidad, como ustedes pueden ver, es irónica, por eso es que lo vemos como si no produjese ningún tipo de problema, porque lo cotidianizamos esta violencia, o bien en la otra nota donde vemos este ataque
a homofóbico que realizan primero, de acuerdo con la nota de este sitio, un tipo y después un grupo a estos dos personas de la diversidad sexual a través de un ¿qué me ves, puto? Yo creo que queda muy claro que ahí sigue funcionando esta representación, esta subjetividad heterosexual, masculina, violenta, y que es lo que no se ha desmontado. Digo, finalmente está pues esto que podemos ver también en un tono irónico, que es cómo se reta pues este senador del PRI a Fernández Noroña a un tiro, ¿no? Entonces, llevémonos esto como reflexión. Realmente hemos desmontado esta representación heterosexual dominante, este machismo, este embrismo, lo hemos desmontado o solamente le hemos dado un tono más light, y obviamente esto, pues obviamente está repercutiendo en que LGBT siga sufriendo estos ataques, ahora primero en tono de burla y obviamente cuando haces frente ante estas burlas, pues el puño será el utilizado, pues como lo hemos visto a lo largo de estas décadas. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tu presentación, bastante interesante. Tenemos algunas preguntas. La primera de ellas es, ¿crees que con las marchas del LGBT han servido para que haya un cambio en la sociedad y este grupo tenga mejor aceptación? ¿Cómo? Perdón, es que se cortó como la... Ah, que si crees que con las marchas Ajá. del LGBT han servido para que haya un cambio en la sociedad para que este grupo tenga mejor aceptación. Sí, claro. Obviamente que hay, exacto como lo dices, aceptación, hay tolerancia, eh, pero supongo que en algunos momentos no hay reconocimiento de la identidad de género, ni tampoco de la sexualidad diversa. O sea, hay nada más esto, pues una tolerancia. Algunas personas utilizan obviamente esto como políticamente correcto y entonces dicen, pues yo tengo un amigo gay, una amiga lesbiana, pero pues eso no, o yo voy a la marcha y eso pues no quita efectivamente esto que estamos viendo en pantalla, ¿no? O sea, esta representación de la heterosexualidad dominante que sigue ahí, esta sexualidad violenta, esta sexualidad que que, que bueno, ha también dividido, anteriormente veíamos en la década de los 70 una unión entre efectivamente trabajadores, estudiantes, feministas y estos colectivos, y hoy pareciese que esto es una fragmentación y pareciese que todo es así como que salves el que pueda, en lugar de hacer en unisono una liberación de este tipo de masculinidades, pues del macho, de la hembra, ¿no? Ahora tengo un par de preguntas que van juntas. La primera es, ¿cómo atraviesa el clasismo hoy en día esta lucha del LGBT? ¿Y quiénes son los más vulnerables en este movimiento? Muy interesante, ya no les puedo, digo, es demasiada información, pero a partir del COVID hay una encuesta que se realizó en la UNAM, donde efectivamente lo que vemos es que el COVID nos reveló que sigue habiendo violencia en casa, sigue habiendo violencia en la calle, sigue habiendo violencia en la escuela. ¿Y por qué no lo habíamos visto? Porque obviamente esto se había invisibilizado, perdón,
por otro tipo de instrumentos que, en este caso, todo un discurso de la liberación por parte del LGBT, pero esta encuesta nos revela un alto índice de violencia y principalmente históricamente sobre la comunidad trans. ¿Por qué sobre la comunidad trans? Pues principalmente porque yo creo que es la identidad de género más visible. Como ya veíamos en alguna de las citas que les hice, esta identidad obviamente lleva el límite la propia sexualidad, lleva al límite la propia identidad sexual. Y pues bueno, esto es muy incómodo a veces para las conciencias conservadoras, ver un transexual por las calles, verlo en una escuela, verlo, mientras que bueno, otros de otro tipo de orientaciones e identidades de género, bueno, pues quizá pasamos más desapercibidos. Yo creo que la identidad trans sigue siendo la más vulnerable. Y justamente como decías al inicio de tu presentación, hablabas sobre que no hemos logrado desmontar la representación negativa que tenemos todavía. Señalabas estas características, o sea, como nos nombraban como enfermos, criminales o anormales. Ahora, ¿cómo crees que esa representación negativa la señala la sociedad? O sea, Desde mi punto de vista sigue funcionando, no se desmontó. Creo que hay que hacer todavía mucha investigación, pero considero que esa subjetividad siguió funcionando porque fue lo que no se desmontó, lo que intentaron hacer a través de los trabajos de concientización de los años 70, posteriormente con el impacto macropolítico que se tuvo en ganar pues muchos derechos. Este trabajo de esta subjetividad avergonzada, de esta subjetividad culposa, pues siguió y sigue funcionando a tal grado que obviamente por eso se habla de esta homofobia internalizada, es decir, ¿por qué odio al otro homosexual o a un transgénero? Porque pues me es incómodo también, ¿no? O sea, me representa eso que no quiero ser. Y ante eso que no quiero ser, pues también quiero que desaparezca. Entonces sigue funcionando. Yo creo que es un trabajo y por eso llamo a eso la liberación del inconsciente desde Sueli Rolnik, que es la que desarrolla este tipo de filosofía, porque a mí me parece que es un trabajo pendiente, que debe de estar ahí y es un trabajo, pues obviamente de la micropolítica más que de la macropolítica. ahora, ¿qué crees que haga falta al movimiento LGBT hoy en día para tener los derechos mínimos para vivir con dignidad? Ay, me repites la pregunta. Sí. ¿Qué crees que haga falta al movimiento LGBT hoy en día para tener los derechos mínimos para vivir con dignidad? Uy, creo que tu pregunta es, wow. eh, Dignidad, digo, que haga falta. Yo creo que en primer lugar la dignidad tiene que ver con un trabajo de reconocimiento de nuestra propia sexualidad, de nuestra propia vida, de nuestras propias necesidades y deseos, bueno, y de nuestra existencia. Ese es el trabajo que yo creo que se debe de hacer primero, una aceptación, pero no a través de todo esto que ahora esta publicidad, este marketing divulga, ¿no? Y entonces te crea todo un escenario eh, pues de productos para que este tipo de subjetividad sienta cierto tipo pues bueno, de comodidad. Yo creo que la dignidad pasa
por primero reconocer que ahí hay un asunto por resolver, reconocernos bajo nuestros propios deseos, bajo nuestros propios parámetros y posteriormente, a partir de eso, generar políticas públicas que puedan mínimamente cubrir necesidades muy puntuales. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, hay un gran debate dentro de la propia población del LGBT, si están de acuerdo o no con el matrimonio igualitario, sí, ya lo habíamos visto en otras ponencias, si esto más bien contribuía a, pues, hacer un recurso legal para heredar, como me encanta lo que dice Jean María Castro, la pobreza, pues digo, quizá para ella no es un instrumento eh, que ayude, quizá para otros sí. Eso lo tendríamos que ver porque aquí lo que atraviesa también es los nuevos privilegios que tienen cierto tipo de minorías dentro de la minoría, ¿no? Es decir, bueno, para una persona que tiene un estatus económico muy alto, eh, pues el tipo de violencia de la que estamos hablando, pues no la va a atravesar. Mientras que quizá una persona de un estatus económico bajo, pues claro que va a atravesar ciertas violencias. Entonces, ¿cómo generar políticas públicas que realmente contemplen y bueno, como tú preguntabas, pues sean este mecanismo mínimo de mantener la dignidad? Yo creo que eso es lo que hay que plantearse, que tiene que ser algo que surja desde las propias necesidades de la población LGBT de la Ciudad de México. ¿Cuáles son esas necesidades? Yo creo que esta última marcha, un poco se acerca a esto que dices tú, porque se recupera propiamente esto que ha estado invisibilizado muchas veces, ¿no? Que son las mujeres dentro de estas poblaciones, las mujeres lesbianas, las mujeres trans, y donde pues los gays desde cierto tipo de privilegios, porque efectivamente como hombres tenemos ciertos privilegios, pues se han invisibilizado a las mujeres de esta población. Yo creo que eso es importante, que se hagan este tipo de movimientos dentro de nuestras propias comunidades para tener eso, un mínimo de dignidad. Sí, tienes razón. Ahora, ¿tú definirías a las personas integrantes del movimiento LGBT como una comunidad? ¡Wow! eh, bueno, políticamente correcto, tenemos que utilizar este tipo de lenguaje, como ya bien se decía en la ponencia sobre el lenguaje incluyente, pero no es obligación utilizarlo. O sea, si tú te quieres desmarcar, digo, por algo salen estos nuevos movimientos como el del género no binario, género fluido, donde lo que tratan es intentarte de no estar dentro de estas categorías, de estas identidades que ha creado la comunidad LGBT y etcétera. ¿Por qué? Porque entonces vuelve a clausurar el deseo, vuelve a clausurar en este tipo de identidades. Y entonces volvemos ahora no tan solo a hacer un tipo de liberación, ya no de la heteronormatividad, sino ahora también quizá del LGBT. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo de reflexión, yo creo que aquí es momento para problematizar este tipo de nuevos asuntos que se asumen en el siglo XXI, que no son los mismos del siglo XX en términos de homosexualidad, lesbianidad, etcétera. Y qué bueno que ahí están, ¿no? Y que las personas que quieran contribuir a esta reflexión, pues
todos, pues todos sus trabajos, pues siempre son bienvenidos. Pues muchas gracias, Miguel, por tu No, gracias a presentación, por ustedes. aclararnos estas dudas y quiero dar las gracias a la Universidad Autónoma Metropolitana, a la editorial Analítica, a los ponentes que estuvieron acompañándonos hoy en nuestro coloquio, Miguel Ángel Gavito, Jaime Cobian, Alan Isaac Morales, Oscar Vite, así como a los organizadores de este evento, Miguel Ángel Barrón Gavito y Yared Elguera. Gracias. Gracias. Nos vemos.